Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias por venir y bienvenidos a los que se están conectando por videoconferencia. Hoy estamos aquí para presentar un ciclo de conferencias y coloquios que la temática es geoestrategia y movimientos migratorios. Y lo estamos haciendo desde Avante para ayudar a una iniciativa de la Asociación Caribou y de Política Exterior y Afkar Ideas, que están aquí representadas conmigo por Nicole Ndongala y Josep Piqué, que ahora iré con ellos para presentarles. El objetivo de este ciclo de conferencias es generar una concienciación sobre el problema migratorio en general y pues la problemática particular que generan pues los migrantes cuando están en el país de acogida y lo difícil que es esa vida, y vamos a tratar de verlo desde distintas ópticas, aunque el objetivo final de todo esto que estamos haciendo, aparte de concienciarnos y tener un poco más de conocimiento de estos temas que nos interesan, es ayudar a la Fundación Caribou, que son los que están tratando de llegar al caso concreto de gente con problemas, tanto aquí como allí, que es lo que trataremos que Nicole dentro de un momento pues nos explique bien, con lo cual lo que queremos y lo que estamos intentando conseguir, todos los que estamos involucrados en esto, es que a través de este ciclo se genere una colaboración y unos ingresos para la asociación. Luego lo recordaremos y lo recordaremos todos los días a lo largo del ciclo. El ciclo va a consistir en 5 coloquios, más o menos con el mismo formato que hoy. Habrá un moderador y 2 personas que vendrán a desarrollar algunos de los temas que hemos planteado. Y básicamente, aunque no voy a profundizar en las 5 temáticas ni en los 5 coloquios, pero para que haya una idea de a qué lo vamos a dedicar, el primero tendrá que ver sobre todo sobre la situación de la mujer en África, el segundo sobre migración, trabajo y derechos humanos, el tercero sobre la situación de los refugiados y de los migrantes, el cuarto sobre las causas de la migración y el quinto sobre la historia de las políticas relativas a la migración. Habrá una fila cero, habrá unas invitaciones y luego pues al final vamos a dedicar 5 minutos pues a explicar cómo se puede hacer esta parte de ayudar, que a mí me parece pues el objetivo que tenemos que conseguir y lo más importante. Hoy van a estar con nosotros Nicole Ndongala y Josep Piqué. Nicole representa la parte más micro de este esfuerzo en el que estamos, porque ella es la que nos va a contar cómo están tratando de ayudar desde su asociación a personas que tienen problemas, tanto aquí como en sus países de origen. Y a mí me gustaría empezar por ella, dándote la bienvenida y pidiéndote que por favor nos expliques tú, que lo vas a hacer mucho mejor que yo, qué es lo que hace Caribou y también un poco la historia de tu involucración, tu experiencia personal y tu labor en Caribou. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Santiago. Gracias, señor Piqué. De verdad, muchas gracias por estar aquí todos esta tarde presente. Emocionada, ¿no?, de ver tanta gente para escucharnos. Me llamo Nicole Ndongala, soy de la República Democrática del Congo. Llegué aquí en España en 1998, cuando hubo la situación política de inestabilidad en Congo, donde había pues, violaciones de mujeres y niñas. Hay muchas familias que decidieron que pues, las personas de las familias tenían que abandonar el país. En ese caso, mi familia también pues, tomó la decisión que yo tenía que abandonar la República Democrática del Congo. Es verdad que no se tomó la decisión así sin más, ¿no?, de decir que abandona el país. Yo acababa de terminar mis estudios, estaba empezando la licenciatura, pero tenía que romper todo para poder abandonar la República Democrática del Congo, ¿no? Pero siempre digo que he sido una afortunada porque algunas personas se quedaron en el camino, algunas fallecieron, algunas se suicidaron, pero yo sí que he podido salir porque mi familia me ayudaron a poder salir.
pues pasé por Bélgica antes de llegar aquí en España, porque la conexión que tenemos desde Congo es más bien Bélgica, no España. Pues después de unas cosas que pasó en Bélgica, 2 días después de estar allí, tuve que tomar la decisión de poder abandonar, digamos, Bélgica para poder venir aquí en España. Es verdad, no voy a contar todo lo que he pasado en el camino para llegar aquí, pero breve. Al llegar aquí en España, pues tuve la oportunidad de ser acogida por la Asociación Caribú, donde hoy yo soy la directora. Entonces, viví en el piso de Caribú, en el albergue, durante más de 1 año. Pues ahí sí que me ayudaron con mi integración para poder continuar con mis estudios y hacer también más formaciones para poder ser hoy lo que soy, ¿no? Es verdad, muchas veces cuando abandonamos nuestros países no hay un guión único porque África es un continente, no es un país, no todos los países de África sufren hambruna o guerra, hay países de África que tienen estabilidad, no pasa por la guerra, pero sí que muchos de los países que sufren guerra, las consecuencias son nefastas, sobre todo para las mujeres, pero no significa que esas mujeres son víctimas, sino son mujeres que día a día buscan solución para poder salir adelante. Así mi integración en la asociación pues fue un poco, digamos, la primera acogida fue fundamental para mí para poder crecer. Pierdes un tiempo para poder adaptarte porque venía con mi mochila, ¿no?, de los problemas, pero sin hablar el idioma. Primero tienes que empezar a aprender el idioma y a ir creciendo de otras formas. Como yo había también más mujeres que hoy día, diría que está trabajando también en embajadas, en empresas, han creado sus propias empresas, pues han vuelto también a sus países para fundar asociaciones, para decir que es que cuando la integración es positiva, las personas se integran y la solución es no solamente una buena solución para el país de acogida, sino también para el país de origen. Para hablar un poco de lo que es Caribú, la asociación Caribú significa bienvenido en Swahili. Fue fundada en 1991. Digamos, en 1987 había empezado ya como en Casa de la Palabra, ayudando a las personas migrantes que llegaban aquí en España, que no tenía dónde vivir. A partir de 1990, cuando ya empieza a haber más inmigrantes en Madrid, sobre todo, fallece un nigeriano que dormía debajo del puente de Plaza de España. Ahí esas personas, precisamente el padre Antonio, que es el fundador de Caribú, con otras personas decidieron constituir oficialmente la Asociación Caribú. En 91 se constituye como asociación declarada en el registro de la Comunidad de Madrid y en 95 pasa a ser declarada de utilidad pública. Las líneas principales que trabajamos en la Asociación Caribú son 2 fundamentales, que es la protección humanitaria y la integración. La protección humanitaria, primero porque muchas veces cuando las personas migrantes llegan aquí en España, no tienen redes para poder decir, tengo ahí a una familia donde voy a ir, me va a dar un alojamiento. Primero hay que empezar a buscar dónde puede cobijar esa persona. Entonces, Caribú es como esa referencia, ¿no? Es que diga, puente de esperanza para las personas migrantes que llegan aquí en la Comunidad de Madrid. Entonces, tenemos ahí programas tanto de alojamiento para las personas que no tienen vivienda, principalmente para las mujeres con situación de vulnerabilidad grave, moderada y leve, y luego los jóvenes, los chicos jóvenes que dicen ser menores, pero la fiscalía no les reconoce como menores al hacerle la prueba de muñeca. Entonces tenemos 3 pisos para los hombres y luego 3 pisos para las mujeres. Tenemos un servicio jurídico también que ayuda a esas personas migrantes que llegan en situación de ilegalidad, porque muchas veces cuando sale de tu país piensa que Europa es la tierra prometida, ¿no? Pero cuando llegas aquí te topas con barreras ignoradas
que tiene que ir superando poco a poco. Si no tienes asociaciones detrás que te apoya, es un poco difícil en ese sentido. Es lo que intenta hacer Caribou. Tenemos el servicio jurídico para dar apoyo a esas personas, también servicio médico, porque no todas las personas migrantes tienen acceso al servicio sanitario, digamos, el servicio público. Solamente son las mujeres embarazadas y los jóvenes. Entonces, las mujeres que pasan por el camino del desierto a veces trae también consigo cicatrices, hace falta un acompañamiento y tenemos un servicio sanitario para todo eso. El punto más fuerte que tenemos dentro de la asociación es el tema de la integración. La integración tanto de la clase de alfabetización para las personas que no saben leer y escribir, clase de español para aprender, porque sin idioma en un país que no es tu país, la integración muchas veces es muy difícil. De ahí también es un poco un paso para poder saltar a búsqueda de empleo. Durante la pandemia tuvimos que adaptarnos a una situación porque lo de la pandemia nos cogió a todos como un poco de sorpresa. Para los inmigrantes también fue todavía peor, porque ya que vivía en situaciones de precariedad durante la pandemia, fue todavía a más. Entonces tuvimos que ir buscando fórmulas de cómo solucionar ese problema. Hoy de verdad hay una persona que está aquí en esta sala, Marta Vía, de verdad fue una persona muy clave, digamos, para mí durante la pandemia, porque estuvimos hablando, de repente ella me dice, ¿qué necesitáis? Yo le dije, Marta, estamos necesitando un poco de todo, sobre todo comida, porque aunque tenemos comida, Banco de Alimentos nos da comida, las familias se involucraron durante la pandemia. De hecho, gracias porque en la pandemia vivimos esa solidaridad, pero todavía nos quedaba ahí punto que no podíamos solucionar. Entonces ella me dijo que te voy a poner en contacto con una persona que es muy eficaz, que te va a ayudar. Me puso en contacto con Soledad Oliar, también que está aquí presente, y de ahí pues no solamente fue acercar comida a las familias, un grupo de jóvenes se organizaron al día, se acercaba comida a más de 40, 50 familias. Esos jóvenes que lideraba Sole, que se acercaba a familia, daba igual la hora. A veces acercaba comida a esas familias a las 10 de la noche. Entonces, para mí fue de verdad una forma de decir, cuando tenemos un problema, se ve la solidaridad, ¿no? Pero nos quedaba una parte, que es que todos nos teníamos que quedar en casa y las personas tenían que estudiar desde casa, y las familias africanas que atendemos en Caribou, solamente 6% tenía la posibilidad de poder conectarse para poder estudiar online. Dije, Soledad, no sé qué hacer, estamos muy bloqueadas. A mí me da pena que solamente haya 6% de la familia que estamos atendiendo que puedan asistir a clase online, porque no tenemos posibilidad de dar tablet o, digamos, medios tecnológicos para que pudieran estudiar. Ahí, con Soledad, hicimos como una campaña de GoFundMe para poder recaudar fondos. Ahí compramos 156 tablets para las familias de Caribou. Eso sí que ayudó a muchas familias, no solamente a poder estudiar como los niños de aquí, a eliminar un poco esa desigualdad, porque muchas veces de las cosas pequeñas nace la desigualdad y hay una separación, porque no podemos hablar de la parte lejos de aquí si hay esa separación. Entonces, eso también ayudó a esas familias a sentirse como aquí, con las mismas igualdades con las personas de aquí. Y ahí no nos limitamos solamente a dar 150 tablets a niños, nació el proyecto que tenemos de la brecha educativa. Ahí tiene apoyo también gracias a espacios que nos cede tanto Mujer Rayo y Colegio Madrid. Esos niños siguen con el apoyo escolar. Hay muchos proyectos que tenemos dentro de Caribou, pero sobre todo
ponemos más acento a ayudar a lo que es la juventud, la infancia y las mujeres. Con las mujeres tenemos proyectos de emprendimiento social, porque para poder tener la documentación aquí es como misión imposible. En el sentido, tú tienes que demostrar que llevas viviendo aquí en España 3 años. La mayoría de las personas que llegan en patera no trae pasaporte. Es verdad, como hemos dicho, África es un continente, no es un país, no todos los países tienen guerra. Igual también aquí en España hay mucha población africana y afrodescendiente. Hay personas que están en una situación de estabilidad. No todas las personas africanas que están aquí sufren, digamos, dificultades, como se puede decir. Hay algunas personas que están bien, pero el porcentaje de las personas que viven en la precariedad es un porcentaje muy alto. Y el porcentaje de las personas que se acerca a la Asociación Caribú es un porcentaje muy alto. Ahí, con el proyecto del emprendimiento, intentamos que las mujeres tengan su autonomía, porque para poder conseguir los papeles es misión imposible. Demostrar los 3 años que llevas viviendo aquí sin empadronamiento es imposible, porque es como un círculo vicioso. Para poder empadronarte, tú tienes que tener un pasaporte. Si no tienes pasaporte, no te puedes empadronarte. Si tú no demuestras los 3 años, es difícil. También para que te haga un contrato de trabajo, tú tienes que tener todo en regla. Ahí seguimos con lo mismo que las personas migrantes, sobre todo las mujeres, sigue en una precariedad, digamos, total. Con ese proyecto de emprendimiento intentamos que ella sea autónoma, sobre todo en el catering y también otras cosas, ¿no? Estamos con el recetario, que es la comida africana, para que ellas mismas se independizan y hagan otras cosas. Algunas mujeres también saben coser, hacen manualidades, entonces con eso se intenta ayudar a esas personas. La idea de la Asociación Caribú siempre es no perder su identidad, lo que es respetar, lo que es fundamental, los derechos humanos. Es verdad, aquí muchas veces esos derechos son pisoteados. Y yo siempre pienso que somos las personas que tenemos que diseñar un modelo de cómo quiero vivir con la otra persona, una convivencia digna. No podemos dejar todo siempre entre las manos de los políticos para que nos guíe cómo yo tengo que vivir con mi nueva vecina. Yo creo que ustedes y yo podemos diseñar cómo queremos vivir con las otras personas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nicole. Quería presentar, Josep. Eres muy conocido, has estado muchas veces con nosotros y muy querido en esta casa, pero bueno, yo creo que recordar tu experiencia tanto en el mundo de la política, has sido ministro y ministro portavoz, además de ministro de Exteriores, con lo cual has tenido un contacto importante con todos estos temas. Has tenido tu propia experiencia también en la empresa privada y ahora además estás sacando adelante un proyecto que yo creo que al final es un proyecto de dar a la sociedad, que lo estás canalizando a través de política exterior. A mí me gustaría darte la bienvenida y que nos cuentes un poco quizá tu experiencia actual, lo que estás haciendo con política exterior y que es la entidad que colabora con esta iniciativa. Y luego te preguntaré por algunos temas geopolíticos que nos interesan especialmente, pero quizá ligar un poco la primera pregunta, tu experiencia con esta situación de la migración, y es una cosa que estoy seguro que te has encontrado muchas veces en tu experiencia pasada y que tendrás una opinión que nos interesa seguro. Pues muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias por la hospitalidad Avante y por esta iniciativa de poner en marcha este ciclo, que me parece especialmente pertinente, siempre lo es, pero en momentos como los actuales de crisis, tanto desde el punto de vista económico, social como geopolítico, pues es una iniciativa especialmente de agradecer, ¿no? El motivo de mi presencia hoy en esta parte de este magnífico salón de actos
es efectivamente en mi calidad de editor de Política Exterior. Política Exterior es un grupo editorial que publica diferentes revistas. La más conocida, seguramente ustedes lo saben, es Política Exterior, se llama así, fundada e impulsada por mi gran amigo Darío Valcárcel, que hoy nos acompaña conjuntamente con su esposa y al que le doy una cordial bienvenida y un afectuoso abrazo. Él ha sido el alma de Política Exterior hace ya casi 40 años que se puso en marcha y ahí sigue el proyecto. Y lo cierto es que es un proyecto en su día pues precursor, ¿no? Porque lamentablemente en nuestro país no es muy proclive a la reflexión y al debate sobre los temas de política internacional, sobre los temas de política exterior. Es más, cuando se plantean temas de política exterior, casi inmediatamente se derivan hacia la política interna y se convierten en un instrumento de confrontación política de carácter cotidiano, ¿no? Pasa lo mismo exactamente con un componente muy importante de las relaciones exteriores, que son los flujos migratorios. Hay mucha superficialidad, mucha frivolidad en el análisis de estas cosas, mucho apriorismo y en general poco conocimiento y poco rigor, ¿no? Entonces, Política Exterior quiere ayudar a que efectivamente todos estos temas pues, se conozcan, se debatan y formen parte de las preocupaciones que después tienen que estar situadas en el debate público y en el debate político. Pero además de política exterior y de publicaciones colaterales, el informe semanal de política exterior, ahora hemos puesto en marcha lo que llamamos las notas del editor, que tienen una periodicidad quincenal y que pues sirven para tratar temas de actualidad geopolítica y que todos ustedes pues, pueden, aparte de adquirir en los kioscos los ejemplares físicos, pues pueden acceder online como es natural. Y yo les invito a visitar nuestra página web, que además es muy operativa y muy ágil, ¿no? Pues entre todas estas publicaciones hay una que se llama Afkar. Afkar significa ideas en árabe, y fue una iniciativa que se puso en marcha hace unos 20 años, estando yo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y es una iniciativa conjunta entre el Grupo Política Exterior y el Instituto Europeo del Mediterráneo. El Instituto Europeo del Mediterráneo, y tenemos, digamos, somos 50-50 en esa aventura. Es una institución basada en Barcelona y que pues está orientada a promover todo lo que implique la integración y el conocimiento mutuo en el llamado mundo euromediterráneo. Fue una experiencia muy interesante, le voy a dedicar solo 30 segundos a eso, porque el Instituto Europeo del Mediterráneo es el resultado del consenso entre 3 administraciones que en aquel momento además estaban gobernadas por partidos políticos distintos. Y estas 3 instituciones son el Gobierno de España, el Gobierno de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. Hoy no sé si sería posible poner en marcha algo similar, pero en cualquier caso en aquel momento sí lo fue y es algo de lo que yo me congratulo, ¿no? Y una de las cosas que decidimos poner en marcha conjuntamente Política Exterior y el Instituto Europeo del Mediterráneo fue precisamente Afkar, que es una revista que se ha consolidado ya como referente en el debate sobre temas fundamentalmente euromediterráneos. Primero en sus orígenes a partir del llamado Proceso de Barcelona, que muchos de ustedes conocerán, pero luego también institucionalizándose a través de la Unión por el Mediterráneo, que hoy pues, no pasa por sus mejores momentos, por razones que son obvias, pero que además podemos desarrollar, y que pues, lo que pretende es que nos conozcamos mutuamente algo mejor, ¿no? Porque es bastante clamoroso, a pesar de lo cerca que estamos, es bastante clamoroso el desconocimiento que tenemos de verdad de las interioridades de ese mundo. Ha dicho Nicole una cosa muy interesante, ¿no? Y es que África son muchas Áfricas,
y no valen las aproximaciones de carácter general. Pueden valer para definir una realidad geográfica. África es un continente, pero luego a partir de ahí las realidades concretas pues, son absolutamente distintas entre sí, las problemáticas también, ¿no? Pero en sus orígenes, Afkar se centró en lo que tenemos más cerca, que es el norte de África. Bueno, es bastante lógico, porque además forma parte de un proceso en el que se involucró a la Unión Europea y de ahí surge primero el proceso de Barcelona en el año 95 y luego la Unión por el Mediterráneo. Pero cada vez más la propia realidad te lleva a que no se puede contemplar el Mediterráneo como zona geoestratégica o geopolítica sin saber lo que está pasando en el resto del continente, sin saber lo que está pasando en el Sahel. El Sahel es esa área enorme que cubre el desierto del Sáhara entre los países ribereños del Mediterráneo y lo que llamamos el África subsahariana. El Sahel hoy es un problema de enorme magnitud, porque está formado por estados cuasi fallidos, sometidos a golpes de estado cuasi permanentes. El último lo hemos conocido estos días en Burkina Faso, y que más allá de los problemas derivados de la presencia cada vez más activa del yihadismo, también es origen de muchos otros tráficos ilegales, empezando por las drogas, pero también del tráfico ilegal de personas. Por tanto, ahí inevitablemente hay que prestarle atención a eso. Y luego la África subsahariana, ¿no? Que tiene una problemática ya completamente distinta, con, yo diría, 3 grandes focos de atención, porque no es lo mismo el Golfo de Guinea que el sur del continente o el Cuerno de África. Y en algunos casos pues estamos viendo conflictos muy serios, ahora la guerra civil en Etiopía, pero en su momento las guerras en Congo, en su momento incluso las guerras coloniales de descolonización, particularmente de la descolonización portuguesa. Vemos los problemas que tiene Nigeria con Boko Haram y con otros grupos integristas, y podríamos hacer ahí un largo recorrido, ¿no? Pero la aproximación también tiene que ser una aproximación compleja a todo eso. Y eso es lo que pretendemos hacer desde Afkar. Y en el caso del tema migratorio, pues hay que verlo también desde diferentes perspectivas. Eso muchas veces también se confunde. Hay unas migraciones regulares por causas económicas que forman parte de la realidad de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Nuestro país es un buen ejemplo. Ahora me referiré a eso. Pero después también tenemos los problemas derivados de los conflictos y digamos, la realidad de los refugiados, que lo que pretenden es que se les concedan derechos de asilo, con toda legitimidad. Y luego tenemos las migraciones irregulares, muchas veces como resultado de mafias perfectamente establecidas, delictivas, que no solo comercian con las personas, sino con armas o con drogas, ¿no? Y las aproximaciones también, de nuevo, tienen que ser completamente adaptadas y ad hoc, y no se puede poner todo en el mismo saco. Sobre eso a lo mejor podemos referirnos luego, lo dejo de momento ahí, ¿no? Antes he mencionado que nuestro país sabe bien de lo que habla cuando habla de eso. Lo que pasa es que ya no nos acordamos, ¿no? Pero nuestro país ha tenido muchos refugiados. Mejor dicho, hemos expulsado muchos refugiados a raíz de la guerra civil. Y después hemos tenido fortísimos flujos migratorios, sobre todo en los años 60, a raíz de la transformación económica que se deriva del Plan de Estabilización del 59, que tuvo como consecuencia la modernización de España y que pasásemos a ser un país en vías de desarrollo, a ser un país plenamente desarrollado, pero que expulsó de nuestro mercado de trabajo a varios millones de conciudadanos que tuvieron que buscarse su vida en el continente europeo o en Latinoamérica fundamentalmente, ¿no? Y bueno, ahora vivimos el fenómeno contrario. Ya no somos, digamos, origen de flujos,
sino que somos destino de flujos y, además de ser destino, también tránsito de esos flujos. Porque, evidentemente, por nuestra situación geográfica, recibimos esos flujos, porque estamos muy cerca del continente africano, hablo como península, no como Ceuta y Melilla, que está ya en el continente africano, y por lo tanto somos una vía natural de entrada, como lo pueda ser Grecia, como lo pueda ser Italia, pero luego muchas de esas personas pues, lo que quieren es llegar a otros destinos, aparentemente, y no aparentemente, sino realmente pues, mucho más capaces de dotar de oportunidades a los que vienen, ¿no? Estoy hablando dentro de la Unión Europea, pues fundamentalmente Alemania, aunque no solo, y en el marco europeo, después del Brexit, pues tengo que hablar también del Reino Unido. Por tanto, estamos hablando de temas realmente enormemente complejos, difíciles, y que además requieren de otra consideración adicional, y es que España forma parte de la Unión Europea. Y como tal, y así debe ser, ¿no? Porque eso está en el proyecto político de la Unión Europea. Tenemos libre circulación de las personas y, por lo tanto, no podemos tener políticas propias diferentes de la de nuestros socios europeos, porque los ciudadanos se expresan con los pies y van allí donde pues, las condiciones pueden ser mejores desde el punto de vista de la búsqueda de oportunidades, ¿no? Por consiguiente, el debate sobre una auténtica política común europea de migración y de asilo es absolutamente imprescindible. La Comisión ha presentado un proyecto de plan de migraciones y asilo. Aparentemente la presidencia francesa quiere impulsarlo en este semestre que le toca a la presidencia de turno. Evidentemente habrá países que, como ya sabemos, van a ser muy reacios a llegar a algún tipo de acuerdo. Estoy pensando pues, en Polonia o en Hungría. Ya se manifestó eso en su momento con la crisis migratoria derivada de la guerra de Siria y la entrada, en este caso, por Turquía hacia Grecia, pero hay que hacer ese esfuerzo inevitablemente, porque una auténtica política exterior común europea, además del ámbito de la seguridad y de la defensa, que es fundamental, necesita también una política energética común, de la que ahora mismo estamos viendo con claridad que no disponemos, con la crisis de Ucrania y del gas, y una política migratoria común. Son suficientes elementos como para justificar un ciclo como el que nos ha explicado Santiago. Yo le felicito por esta iniciativa y, desde luego, no puedo hacer otra cosa que felicitar a Nicole, ¿no? Primero, por lo que nos ha explicado, por lo que hace Caribou, por la asociación. Yo le animo a perseverar, ¿no? Uno de los déficits que tienen nuestras sociedades, entre ellas, desde luego, la española, es, voy a intentar ser políticamente correcto, la escasa sensibilidad hacia estos temas de interés general por parte no ya de los poderes políticos, que es verdad, sino de la propia sociedad civil. Y todo lo que ayude pues, a poner de manifiesto realidades como las que nos ha explicado Nicole, además con una coherencia y una elocuencia pues también asombrosa para una persona que ha tenido que aprender el idioma ya de mayor, y que forman parte también de todo lo que estamos hablando, ¿no? Por consiguiente, considerad a AFCAR y a política exterior como un ámbito en el que cualquier aportación intelectual que contribuya a un debate en positivo, constructivo, enriquecedor, que ayude a gestionar correctamente el problema y que al mismo tiempo sea sensible con las necesidades de ciudadanos que lo que están buscando es, al final, dignidad en sus vidas, pues todo eso efectivamente vale la pena, ¿no? Sé muy bien que estamos hablando de debates enormemente sensibles desde el punto de vista político. No sé si han tenido ustedes ocasión de leer a un politólogo muy conocido, Iván Krastev, que recientemente ha escrito sobre dos imaginarios apocalípticos.
Uno es el imaginario medioambiental, que evidentemente hay que tomarse muy en serio. El cambio climático es una realidad y hay que tomárselo muy en serio. Y además la necesidad de una transición energética y medioambiental forma parte de los objetivos explicitados por la Comisión Europea y por las instituciones europeas y para la utilización de los fondos europeos. Y otro imaginario apocalíptico que es el derivado del declive demográfico de Europa, que está generando, digamos, una reacción de preservación y de defensa de las identidades restringidas, de pensar que la combinación de un declive demográfico más la entrada de inmigración puede acabar afectando la propia cohesión interna de sociedades que se sienten amenazadas en el mantenimiento de su identidad. Por lo tanto, entramos en los debates identitarios que suelen ser llevados desde las vísceras y no desde la mente, ¿no? Que es como siempre hay que intentar que sean los debates, ¿no? Que sean debates hechos con la cabeza fría. A su disposición, desde luego a disposición de Caribou. Yo estoy encantado que todas estas actividades pues, puedan redundar en su beneficio y si somos capaces de transmitir la importancia real de todos estos fenómenos, pues mucho mejor, ¿no? Entre otras cosas, porque hay que situarlos en su contexto. Y con eso acabo, perdóname Santiago, porque me estoy probablemente anticipando. A veces da la impresión de que los flujos migratorios nos están desbordando. No es exclusivo de la sociedad española. Si tú preguntas a los franceses cuántos ciudadanos de su país son musulmanes, hay una gran mayoría, y sumas las opiniones, que te dicen que 1/3 de Francia es de creencia musulmana. La realidad es que no llega al 10. Y cuando hablamos de flujos migratorios, pues estamos hablando de cifras perfectamente asumibles, ¿no? En este año que acabamos de pasar, en el 2021, estamos hablando de 200.000 personas. No hace falta que les obligue a hacer el cálculo del porcentaje que eso representa en una población de 450 millones. Por lo tanto, deberíamos ser capaces de gestionar adecuadamente este problema sin efectos llamada, sin buenismos que suelen acabar siendo contraproducentes, pero debemos ser capaces de gestionar adecuadamente ese problema, tanto desde el punto de vista de las migraciones de origen económico como de las derivadas de conflictos con los que debemos ser solidarios y actuar en consecuencia, como las derivadas de la problemática de la inmigración irregular, que es el resultado de comportamientos de mafias perfectamente organizadas y que como organizaciones delictivas hay que combatir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por ser justos, Josep, que te agradezco mucho que felicites a Avante por nuestra participación en esta iniciativa, pero bueno, nosotros estamos encantados y vamos a ayudar todo lo que podamos, pero somos sobre todo responsables del continente, no del contenido, que bueno, pues yo creo que es un esfuerzo de los que se han convertido en mis nuevos jefes, que son, sin decir quién es más importante, Gabriela González de Castejón, Marta Ruiz Castillo, Soledad acompaña hoy también, y Luis Muñoz Rojas, que son los que han tenido, pues son los ideólogos de esta iniciativa y que ahora pues, nos hacen trabajar a todos con muy buenas razones, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que las felicitaciones en lo que esto signifique, pues yo creo que son ellos los que nos han puesto a todos en marcha y, por supuesto, que Avante estamos encantados de facilitar desde aquí pues todo lo que podamos esta iniciativa. Yo creo que yo creo que hemos visto dos partes o dos enfoques muy distintos del mismo problema. Yo creo que hemos, a través de Nicole, visto un enfoque mucho más micro, mucho más de la realidad de lo que está pasando con personas concretas y cómo se puede ayudar. Y yo creo que Josep pues, nos ha dado una perspectiva mucho más global que también es importante. Muchas veces en estas cosas intentamos que
que bueno, ya lo arreglará otro, pero nos olvidamos que en el día a día pues hay gente que está teniendo problemas, y mientras los políticos y los grandes responsables de la humanidad se van poniendo de acuerdo, pues el poder ir solventando los problemas del día a día también es relevante, y yo creo que en ese sentido el testimonio y lo que nos ha contado Nicole pues es muy importante. Yo te quería preguntar, Nicole, has explicado, yo creo que muy bien lo que estáis haciendo aquí, pero a mí me interesa mucho también que expliques qué cosas desde Caribou estáis haciendo en los países de origen. O sea, cómo podéis esta ayuda, que es bueno, un poco defensiva cuando ya tenemos aquí el problema de una persona que no está integrada y tenemos que hacer todo este esfuerzo, pero ¿qué se puede hacer no en la macro, sino en la micro, desde el otro lado? Muchas gracias, Santiago. Es verdad que todo migración no es un éxito, ¿no? También se puede fracasar dentro de la inmigración. Y a veces las personas que no encuentran salida aquí, que sus perspectivas no se cumplen, pues también deciden volver a su país de origen. Y allí es verdad que hay un programa de retorno voluntario, pero también tiene sus problemas, ¿no? Porque no siempre cuando una persona decide volver a su país consigue toda la documentación posible para poder volver a su país en el momento que quiere volver. Yo creo que las personas que estamos en la diáspora también estamos participando y colaborando muchísimo para que las cosas funcionen ahí en África. Las mujeres africanas hoy están haciendo bastante cosas importantes ahí, pues yo hablaría de la ponencia que vamos a tener el 23, que estaría María Teresa de la Vega, que tiene una fundación que ayuda a las mujeres que están en África para poder hacer también las cosas en su país. Algunas vienen a estudiar aquí y vuelven a su país para poder depositar también su granito de arena, ¿no? Para su pueblo. Desde Caribou nosotros intentamos ayudar las asociaciones de la diáspora que están allí. Yo misma también tengo una asociación que estamos ayudando muchísimas mujeres de la diáspora, las asociaciones que están ahí en África, tanto a las personas, a las niñas, jóvenes o las personas que están en situación de vulnerabilidad. Caribou, por ejemplo, tiene un proyecto que ayuda a las mujeres, a las niñas que sus padres han fallecido de SIDA en el genocidio de Ruanda, en Burundi. Toda esa parte, Caribou tiene una parte que están ayudando. Estamos ayudando también en Congo, estamos ayudando en Camerún. Digamos, las personas africanas también que tienen proyecto en África, un proyecto claro que se acerca a Caribou para decirnos que tiene un proyecto, intentamos ayudar también esos proyectos. O una persona que decide volver a su país porque aquí no encuentra solución, también ayudamos. Eso por eso que llevamos tiempo intentando madurar un poco, damos ayuda no solamente a la Comunidad de Madrid, sino a otras partes de España. Ahora con todo lo que está pasando en Andalucía, Canarias, sobre todo en Andalucía con las mujeres, estamos intentando crecer un poco de una forma para dar apoyo no solamente a la Comunidad de Madrid, sino también al nivel estatal, tanto al nivel estatal como en los países de origen. Hay muchos proyectos que estamos haciendo, sobre todo con las mujeres. Muchas gracias. Y Josep, yo te quería, aprovechando que te tenemos aquí con nosotros este rato, y teniendo en cuenta que, bueno, que hemos hablado desde hace ya tiempo de hacia dónde iba el mundo, y había ahí varios ejes que tú nos has comentado muchas veces, yo creo que ahora están pasando cosas relevantes en las fronteras, en Europa, bueno, dentro de Europa, en Ucrania, que lo has mencionado antes. Hemos tenido el problema de la presión también en la frontera bielorrusa. Yo creo que los conflictos pues siempre son fuentes de fenómenos migratorios, bien por refugiados o gente que se defiende de situaciones complicadas en países. En el momento concreto en el que estamos ahora mismo, con lo que está pasando con Rusia, me gustaría que nos hicieras sé que en muy poco tiempo nos puedes hacer una síntesis estupenda de
todo esto que nos... Lo que está pasando con Ucrania. Estoy subiendo las expectativas. A mí me interesa China, me interesa Rusia, me interesa el papel de Estados Unidos y, sobre todo, si estamos rescatando un poco el concepto de Europa. Voy a intentar ir de lo general de lo particular a lo general, ¿no? Es verdad que Europa contemporáneamente, no hablo de la historia, hemos sufrido en la última década, ¿no?, algo menos incluso, tres conflictos serios desde el punto de vista de la llegada de refugiados. No estoy hablando, por lo tanto, de corrientes migratorias regulares o irregulares, sino de los desplazamientos de población derivados de conflicto. En el 2014-2015, pues los procedentes de la guerra de Siria, que a través de Turquía pues llegaban al continente europeo, fundamentalmente atravesando también Grecia y los Balcanes. Eso generó una enorme crisis interna en la propia Unión Europea, con posicionamientos muy distintos que imposibilitaron el hecho de que se pudiera construir un consenso. Y hubo respuestas pues muy diferentes, ¿no? Todos sabemos la respuesta que dio Alemania con la canciller Merkel, y en cambio pues la respuesta completamente cerrada de los países que llamamos de Visegrado, ¿no?, los países de Europa central y oriental, y que anteriormente estaban bajo la órbita de la Unión Soviética. En aquel momento vivimos el punto álgido del fenómeno, ¿no? Pero desde entonces acá, y además la pandemia también ha tenido algo que ver, las cifras han disminuido drásticamente. Pero es cierto que hemos tenido, por una parte, la crisis migratoria muy focalizada y, digamos, cuantitativamente menor, pero cualitativamente importante, de Ceuta. Y hemos tenido también, aunque ahí no eran propiamente refugiados en el sentido estricto procedentes de un conflicto, ¿no?, y hemos tenido también el tema de, incluso derivado del conflicto de Afganistán, el tema ahora de Bielorrusia y su frontera fundamentalmente con Polonia, ¿no? ¿Por qué digo que estos dos últimos fenómenos tienen una naturaleza distinta, pero algo en común con la crisis del 2015? Bueno, en todos ellos, determinados países utilizan la presión migratoria como un instrumento de presión de su política exterior. Es lo que se llaman ahora las zonas grises y los movimientos de guerra híbrida. Y Turquía utilizó ese drama, y no le faltaba razón, porque era la que cargaba con el peso más importante para obtener contrapartidas por parte de la Unión Europea y que financiáramos a Turquía en la gestión del problema, con la amenaza. Ustedes pueden imaginarse que en la cabeza tengo una palabra distinta, pero vamos a dejarlo así, con la amenaza de que el fenómeno estuviera descontrolado. Todos sabemos por qué se produjo el fenómeno en Ceuta. Y la prudencia pues me hace que me quede aquí. Pero todos ustedes lo saben. Y ahora lo hemos visto con Bielorrusia. Ha sido un instrumento de presión de Rusia a través de Bielorrusia para que Bielorrusia presionara a la Unión Europea para la disminución o la eliminación de las sanciones a las que está sometido el régimen de Lukashenko, derivados de las elecciones fraudulentas que permitieron su continuidad en el poder y que provocaron protestas enormemente amplias que han generado también una corriente de refugiados y de asilados, en este caso de naturaleza política. Y, por tanto, estamos viendo cómo esos fenómenos se están utilizando por determinados poderes para presionar a la Unión Europea, intentando conseguir sus propios fines, ¿no? Esto es algo que tenemos que incorporar también al análisis y que es relativamente novedoso, ¿no? Claro, ahora tenemos el riesgo de
de una intervención militar rusa en Ucrania. Ya veremos cómo evolucionan las cosas, nos obligaría a volver a empezar y a dedicarle a este tema, pues probablemente no ya una sesión, no ya 5 sesiones, sino bastantes más. Pero sí que un eventual conflicto militar o incluso un conflicto en términos de guerra híbrida, con ciberataques, con utilización de corrientes migratorias, con desestabilización política, puede acabar repercutiendo también en las corrientes y en los flujos migratorios, ¿no? Y hay que estar efectivamente atento a eso. Otra cosa es lo que está en juego. Lo que está en juego en términos generales es, por una parte, la pretensión de Rusia de volver a ser un actor en el diseño de la arquitectura de seguridad europea, como en su día lo fue la Unión Soviética. Esa es una ambición que en principio podría ser legítima, pero que deja de serlo en el momento en que eso pasa por el restablecimiento de zonas de influencia y por la limitación de la capacidad soberana de países independientes de poder tomar sus propias decisiones en política exterior respecto a quién se quieren aliar y a quién no. Y la respuesta de Occidente pues, está siendo compleja porque está la posición de Estados Unidos, está la posición de la OTAN y está la posición de la Unión Europea, que hay que procurar que sean lo más homogéneas y unitarias posible, precisamente para que tengan fuerza y tengan la suficiente contundencia como para disuadir a cualquiera, empezando por Rusia, de que no se pueden intentar cambiar las correlaciones de fuerza a través del uso de la fuerza militar o a través de agresiones de carácter paramilitar. Y solo una pequeña referencia para la reflexión y para no preocuparles excesivamente, ¿no? Pero va a depender de esa respuesta de Occidente a lo que está sucediendo en Ucrania, va a depender cuál sea el posicionamiento de China respecto a la reivindicación de Taiwán y luego a su posicionamiento en el mar del sur de la China y el estrecho de Malaca, ¿no? Por tanto, se está jugando muchísimo en estos momentos porque en función de las reacciones de cada cual, el orden mundial puede ser distinto y dejar de ser un orden mundial basado en organismos multilaterales y fundamentado en principios y en normas comúnmente aceptadas para volver a ser, porque así ha sido normalmente en el pasado, un orden mundial basado precisamente en las zonas de influencia de las grandes potencias y, por lo tanto, en la subordinación de muchísimos países a los intereses directos e inmediatos de esas grandes potencias. Y eso no es baladí, porque en el trasfondo de todo eso hay también un debate sobre los valores que informan a los países democráticos y los que informan a los países con regímenes políticos autoritarios en lo político y totalitarios en su voluntad de controlar las sociedades. Pues muchas gracias, Josep. Yo creo que las expectativas altas eran razonables, porque yo creo que lo has explicado estupendamente en el brevísimo, requiere mucho más tiempo. Yo creo que hay como conclusión, o sea, yo creo que hay un problema que hay que entender, y yo creo que este ciclo va a ayudar al entendimiento de ese problema. Yo creo que todo, y esta es una frase que me gusta citar, que es de un periodista, me parece que se llamaba Mencken, que decía algo así como que todo problema complejo tiene una solución sencilla, clara y siempre desacertada. Entonces, estos problemas complejos nunca tienen soluciones sencillas, y yo creo que el debate en torno a ellos y el mejor conocimiento, pero yo creo que nos va a ayudar a todos. Pero yo creo que esto tiene otro lado muy importante en este esfuerzo que se va a hacer en este ciclo, que es la concienciación de un problema real y persona a persona, que mientras entendemos por qué se genera, pues todos los días pues hay que abrir la persiana, cerrar la persiana y hay que ayudar. Y ahí a mí se me ocurre una historia que creo que es la que aplica, que es, yo creo que se ha contado de muchas maneras, pero es algo que sucede en una playa donde hay un niño
que está cogiendo estrellas de mar y las está tirando de vuelta al mar. Ha subido la marea, ha dejado muchas estrellas en la playa, estrellas de mar que están vivas, la marea se ha retirado y esas estrellas de mar que están en la arena, hasta que vuelva la siguiente marea, no van a resistir y se van a quemar todas, ¿no? Y llega una persona pues normal, sensata, racional, pues como cualquiera de nosotros, y le dice al niño: oye, ¿qué haces? Aquí hay miles de estrellas y estás aquí tirando pues unas pocas estrellas al mar, y esto que estás haciendo no le importa a nadie. Y el niño coge una estrella, la tira al mar y dice: a esa estrella sí que le ha importado. Y yo lo que veo es la labor que estás haciendo tú, que estoy seguro que es infinita, es inabarcable, pero estoy seguro que cada vez que consigues que una de esas estrellas pues enganche en un proyecto biográfico exitoso, pues estamos consiguiendo mucho. Para ayudar en esto, me gustaría que subiera un momento con nosotros Soledad Oliar, que va a explicar cómo lo vamos a hacer. Lo primero de todo, muchas gracias. Yo subo aquí en representación de los 4 organizadores, que somos Gabriela González de Castejón, Marta Ruiz Castillo, Luis Muñoz Rojas y yo. Y quería empezar con un refrán africano que yo creo que nos ha servido de guía y que dice: si quieres llegar pronto, camina solo. Y si quieres llegar lejos, camina acompañado. Y eso es lo que hemos hecho desde que una tarde del pasado verano, tomándonos unas copas de buen cava, pensamos en la posibilidad de realizar un ciclo de conferencias sobre el problema migratorio y para dar más visibilidad a la Asociación Caribú, con la que llevamos implicados 2 años, ¿no? Y desde luego, desde que empezamos hasta hoy, hemos ido sumando y aumentando apoyos con gente, con ideas, con ilusión y con mucho trabajo en equipo. Y desde aquella tarde hasta hoy, que hemos asistido a esta fantástica presentación del ciclo, pues se ha trabajado mucho y mucho en equipo. Y, en primer lugar, no quiero dejar de contaros lo que nos ha impresionado, cómo según íbamos... Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Santiago Satrústegui y a todo el equipo de Avante Asesores, porque sin su colaboración absolutamente fundamental, este ciclo no hubiera podido tener lugar, como es evidente, y no podríamos estar en un sitio como este. Pero para nosotros ha sido muy importante y muy impresionante cómo se han ido sumando los distintos ponentes y moderadores a los que hemos ido llamando. Algunos de ellos los conocíamos previamente y nos han ayudado mucho y nos han aportado muchas ideas y muchos contactos, pues como Marta Villa o Viviana Weisman, que eran viejas amigas nuestras y nos han ayudado en toda la organización del tema. Pero ha sido también muy impresionante cómo gente como Ana Terrón, que está aquí presente, solo con llamarla y contarle cómo iba a ser el ciclo, se han sumado, ¿no? Y eso, bueno, pues lo agradecimos infinitamente. Como agradecemos infinitamente la presencia del exministro Josep Piqué, que también, guiado por BABE, se ha lanzado a este proyecto y se lo agradecemos muchísimo, ¿no? Y bueno, no os voy a contar todas las maravillas que hace Nicole y cómo lidera la asociación y el compromiso que tiene en ella, porque ya os lo ha contado ella y creo que mis palabras sobran, pero quiero decir que todas las ayudas son pocas, ¿no? Y que igual que han ayudado los jóvenes voluntarios, que hay unos cuantos por ahí que son los que llevaron la comida, la Sole no soy yo, la Sole es una Sole más pequeña, que se enredó y que están apoyando en el programa de apoyo escolar y de los talleres, y toda la gente que trabaja en Caribú haciendo asesoría jurídica, haciendo apoyo médico, haciendo apoyo a las mujeres y todas las funciones que se están haciendo
y que nos han contado, pero seguimos necesitando ayuda. Seguimos necesitando ayuda humana y, sobre todo, ayuda económica. Porque para que todos estos proyectos salgan adelante y se pueda seguir creciendo, se necesita aportación económica. Que es lo que, primero, aparte de daros las gracias de haber venido aquí, también está aquí otra persona que me ha ayudado mucho, que es Fidel Sendagorta, y que me ha dado muy buenos contactos para estas conferencias. Bueno, para poder ayudar de la forma más práctica, podéis entrar en la página web de la Asociación Caribou, que es una página web nueva y yo creo que bastante buena y bastante fácil de entrar, o a través de la invitación que se os ha mandado desde Avante, hay un link que directamente entra en la página de Caribou. Y pues nada, muchísimas gracias a todos y recordaros que ayudar al que ayuda nos engrandece a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Soledad. Yo creo que está presentado el ciclo y que lo que hay que hacer es participar, ayudar y seguro que vamos a tener en estas 5 sesiones tiempo para profundizar mucho más en los problemas, pero que a la vez que estamos intentando entender lo que pasa, pues demos recursos a Nicole para que siga con esa labor del día a día que es tan necesaria, porque esto no se va a arreglar, o sea, hay que convivir con esto y mientras tanto pues hay situaciones que desde aquí pues se puede mejorar un poco. Bueno, sí, por supuesto. Sí, perdón, y disculpen, porque quien tiene que cerrar el acto es nuestro anfitrión, ¿no? Aparte de compartir al 100% lo que se acaba de decir, me ha gustado muchísimo, digamos, esa referencia a las estrellas de mar, porque me ha parecido pues muy adecuada, y de ayudar a Caribou en todo lo que se pueda. Solo una cosa que se me olvidó antes, para situar las cosas también en su contexto cuando hablábamos de las diferentes Áfricas. Hay mucha gente, el apocalipsis demográfico del que se habla, ¿no?, que te dice Europa se va envejeciendo, cada vez somos menos, la natalidad se ha hundido. Bueno, aparte de que no es un fenómeno europeo, también lo sufren los chinos y también lo sufren cada vez más, por cierto, y otros. En Asia prácticamente todos, excepto India y, bueno, el subcontinente indio, India en el sentido más amplio, incluido Pakistán, Bangladesh, etcétera, las antiguas Indias de los británicos. En África, con las tendencias actuales, en el horizonte del 2050, la población se va a duplicar. Si ahora hay unos 1.200, 1.300 millones de habitantes en África, en el año 2050 estaríamos hablando de 2.500. Dicho de otra manera gráfica, 1 de cada 4 habitantes del planeta va a estar en África. Y eso evidentemente genera enormes flujos migratorios y grandes movimientos de población. Pero no hay que olvidar que en estos momentos más del 80%, y si hablábamos de África Occidental, más del 90% de esos flujos migratorios africanos son intraafricanos y se producen dentro del propio continente. O sea que situemos las cosas en su auténtica realidad numérica, porque si no estamos dando pábulo a esos que ofrecen soluciones sencillas a problemas complejos y que todos sabemos que llamamos populistas. Y yo creo que con este aplauso para Josep y para el proyecto despedimos. Tenemos un rato arriba en la terraza para vernos y seguir comentando y animarnos a colaborar. Y bueno, vamos a darles un aplauso de despedida a los promotores de la idea.